como introducción de lo que vamos a ver hoy vamos a ver lo que es la ley de Dios y cómo al presentar la ley de Dios podemos llegar al mensaje del Evangelio. Pero antes de eso voy a empezar con una pequeña introducción de lo importante que es el compartir las malas noticias antes de compartir las buenas noticias. ¿Y por qué? La otra vez les di un ejemplo de una persona que está en un avión y le dan una mochila y le dicen, ¿sabes qué, muchacho? Ponte esta mochila. No es solamente una mochila, pero es un paracaídas. Póntelo, te va a hacer sentir mejor en tu viaje. Entonces esa persona se pone su paracaídas, pero está muy incómodo en el asiento. La gente se empieza a burlar de él y llega el punto que se enoja y ya lo dejo, ¿no? No me está mejorando nada el vuelo. En cambio, a la otra persona se le da el paracaídas, pero se le explica, joven, el avión va a caer y la única manera en que tú puedes salvar tu vida es si tú te pones este paracaídas, porque si no te lo pones, pues vas a morir. Entonces, ¿qué hace esa persona? Se lo pone bien apretado, no le importa que los demás se estén burlando, él está ahí con su mochilita, está incómodo el asiento, no le importa, alguien se tropieza, le tira café y ahí sigue él. ¿Por qué? Porque él sabe que nada de eso importa, porque eso le va a salvar su vida. En el primer ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día hay lo que conocemos como el evangelismo moderno, donde se hacen muchos videos muy virales en internet y hay muchas personas que hablan solamente del amor del Señor, y como yo les dije la otra vez, ese es mi tema favorito, el amor de Cristo. Pero para poder entender el amor de Cristo tenemos que entender lo que son las malas noticias para poder apreciar este amor de Cristo. Entonces hay muchas personas que se han puesto ese paracaídas como ese primer hombre pensando, bueno, esto me va a ayudar en mi viaje de esta vida. Hablan de Jesús, que Él te da paz. Hablan de Jesús, que Él te da amor. Una bella comunidad que te ayuda. Y se ponen ese paracaídas o Jesús por esos motivos. Y es lo que llamamos una falsa conversión. Porque así como se burlaban del que tenía el paracaídas y tiró su paracaídas, llegan las burlas de otros, llegan las tentaciones, llegan las tribulaciones y no permanecen. No permanecen. Entonces cuando nosotros, hermanos, solamente llegamos y le decimos, Dios te ama, repite esta oración después de mí, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Esas personas tal vez van a venir a Jesús, pero por los motivos incorrectos. Quieren una mejor vida, ¿no? Quieren tener eso. Que sí sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pero son aquellos que realmente entienden el Evangelio, que entienden las malas noticias que son para ellos, que aprecian las buenas noticias y las creen de verdad y se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Y vienen los problemas, ahí siguen. Viene la tribulación, viene la tentación, luchando, pero ahí permanecen. Porque vinieron a Cristo por los motivos correctos. Y esto es algo muy difícil a veces para nosotros, especialmente para mí creciendo. No creo que sí era un niño que me portaba mal de pequeño, pero creciendo no era muy problemático en el sentido de que trataba de buscar paz entre la gente, no me quería meter en problemas, siempre tratando de evadir los problemas. Pero ahora que me toca compartir el Evangelio, a veces me da miedo. Aquí, por ejemplo, ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios, pero a veces me ha tocado ir a algún lugar donde hay una campaña médica y me empujan, me dicen comparte algo. Estoy ahí 5 minutos parado, nadie sabe que voy a compartir, tratando de armarme de valor para empezar a hablar. Y por fin digo la primera palabra y les digo a la gente, van a escuchar algo que posiblemente los va a ofender mucho.
Y tal vez no van a querer seguir escuchando, pero se los quiero decir con mucho amor y respeto. Van a parecer muy malas noticias, pero antes de que me avienten los tomates o que me saquen aquí, esperen y escuchen, porque tengo muy, muy buenas noticias. Quiero hablarles también del amor de Cristo, pero primero deben escuchar esto. Porque, hermanos, lo que vamos a ver aquí son palabras muy fuertes, muy duras, pero son la verdad. Y como dijo nuestro hermano Basi el otro día, no podemos comprometer la verdad para agradar a la gente. Pero un buen doctor, ¿qué hace? Si su paciente tiene una enfermedad muy grave, ¿crees que el doctor va a decir: es que lo amo mucho y no quiero ofenderlo, no le voy a decir que tiene esta enfermedad? ¿Pensarías tú que es un buen doctor? Para nada. Un buen doctor lo que haría es mostrar la evidencia. Mira, estos son los estudios de sangre. Mira, estos son los rayos X. Esta es la resonancia. Tú tienes una enfermedad muy, muy grave. Y así esa persona entiende la seriedad de su situación y va a poder valorar y apreciar esa medicina que se le da. Cuando si se le hubiera dado la medicina pues no ocupo esto. Pero decirle al doctor: pero mira, aquí está esta solución, va a tomarla. Entonces vamos a ver la importancia de hablar de la realidad del pecado para poder hablar del amor de Cristo. Todavía como introducción, veamos 2 Samuel 12, versículos 7 y 9. 2 Samuel 12, versículos 7 y 9. En esta sección, Natán amonesta a David. 2 Samuel 12, versículos 7 y 9. ¿Qué es lo que sucede aquí? David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, lo adoraba todos los días, escribía los salmos, buscaba la guianza de Dios en todo lo que hacía, venía a buscar al Señor. Pero en un punto de su vida se descuidó David. No fue a la guerra como debía ir a la guerra en esa temporada, pero se quedó en el palacio. Y en la posición donde estaba en el palacio podía ver toda la ciudad y vio a una mujer duchándose, la mandó a llamar, era muy bella, tuvo relaciones sexuales con ella, quedó ella embarazada, ella estaba casada. Entonces él quiere ocultar su pecado y manda a llamar al esposo que estaba en la guerra para que estuviera esa noche con su mujer y para que pensara que el bebé iba a ser de él. Pero ese hombre no fue con su mujer, porque él decía: ¿cómo? Si los demás están en la guerra, ¿cómo yo voy a estar aquí? Y se quedó dormido afuera. Y como vio que no pudo ocultar su pecado, le mandó una carta a él mismo que se le entregara al jefe de los soldados, que decía: pásalo hacia enfrente para que él muera. Entonces David no solo tomó la mujer de este hombre, no solamente mandó a matar a este hombre, pero vivió como si nada. De hecho, parece que pasaron como 9 meses, porque poco después de que sucede esto, nace en ese tiempo nace el bebé y después muere. 9 meses como si nada hubiera pasado. Posiblemente todavía iba al templo, todavía cantaba tal vez sus salmos, pero no había un arrepentimiento. Entonces el primer versículo nos dice que Jehová envió a Natán a David. Fue Dios quien envió al profeta Natán después de todo este tiempo. Y Natán, qué curioso la manera que llegó a hablar con David. Tal vez si hubiera llegado directamente y le hubiera dicho a David lo que había hecho, tal vez él como rey se hubiera ofendido. ¿Por qué dices eso? No me conoces, no conoces la situación. Pero veamos la sabiduría que Dios le dio a Natán. Natán llegó delante del rey David porque el rey David tenía que resolver muchos casos de la ciudad. Y le cuenta algo Natán. Y le dice: rey David, había 2 hombres. Uno era rico
y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía un corderito. Y había crecido con él ese corderito y con sus hijos como uno de los suyos. Pero un día vino a visitar a alguien, a ese hombre rico. Y en vez de tomar una de sus ovejas o sus vacas, fue y agarró el único cordero de ese hombre pobre. Cuando David escuchó esta historia, esta situación, la reacción de David en el versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, el rey David, se enciende de furor, enojado. ¿Y qué es lo que dice de ese hombre? Ese hombre necesita morir, merece la muerte y tiene que pagar lo que hizo. Entonces comienza Natán con algo natural para llevarlo a algo espiritual. Porque veamos lo que dice Natán en el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Qué momento tan impactante. Al rey de Israel: sí, David, tú estás molesto que merece la muerte esta persona, pero tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que tomó la corderita, teniendo tú todo esto. Tú eres aquel hombre. Y en el versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y luego le dice lo que hizo: a Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Veamos cómo Natán trajo este mensaje al rey David. Hermanos, no llegó y le dijo: rey David, Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te ama mucho. No, Natán confrontó la situación del rey David. Sí, le dijo: tú eres ese hombre. Y cuando, versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Cuando el rey David escucha esta historia del corderito y se enfurece por lo que había sucedido, Natán le dice: tú eres ese hombre. Y recapacita David. David reconoce que había pecado. No trató de decir: no, yo no, realmente no hice eso malo. No trató de ocultarlo ya, pero simplemente dijo: pequé contra Jehová, pequé contra Dios. Lo reconoció. Y ahí es cuando Natán trae las buenas noticias para David, ya que David reconoce que pecó contra Dios. Ahí sí dijo: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Según la ley de Dios, la ley judía de Israel, lo que había hecho David merecía la muerte. Merecía la muerte, aunque él era rey. Pero cuando David por fin reconoció su pecado y reconoció que había pecado contra Dios, ahora sí se trajeron las buenas nuevas. Pero Dios ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Aunque sí van a haber muchas consecuencias para el rey David por lo que hizo. Pero Dios no le quitó la vida y le dio perdón. ¿Y cómo sabemos que fue un arrepentimiento genuino? Después de esto escribió el Salmo 51, donde dice: contra ti he pecado, Dios, ten misericordia de mí. Y vimos un cambio en la vida de David, que ya no regresó a vivir de esta manera. Así que, hermanos, podemos ver qué tan importante es, sí, hablar del amor de Cristo, pero antes de hablar del amor de Cristo, que la persona entienda
que Cristo vino porque hemos pecado contra Dios. Ahora vamos a entrar a lo que es al presentar el Evangelio usando la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios en el Antiguo Testamento son cientos de mandamientos, todo tipo de leyes, cómo debían de vestirse, cómo debían de comer, cómo debían hacer los sacrificios. Pero también está lo que conocemos como la ley moral, los 10 mandamientos, Y eso es lo que vamos a ver. Veamos primeramente cómo nuestro Señor Jesucristo usa los mandamientos. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Cuando el Señor Jesucristo iba saliendo, llegó un joven rico, y se arrodilló delante de Jesús. Se arrodilló y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Primeramente podemos ver un joven que muestra mucho respeto a Jesús, se hinca delante de Jesús, lo llama maestro, reconociendo como el gran maestro de Israel, y también lo llama bueno. Y luego le hace esta pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Veamos la respuesta del Señor Jesucristo. En versículo 18 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ahora eso nos hace pensar: ¿por qué Jesús dice esto? ¿Acaso Jesús no es bueno? Claro que es bueno. Si vemos toda la Biblia en su contexto, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que Él nunca cometió pecado ni tampoco hubo engaño en su boca, que Él es Dios hecho hombre. Entonces, ¿por qué le dice a este joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Uno, podría ser que, como el Señor dijo, solo uno es bueno, Dios, diciéndole: joven, ¿estás reconociendo que soy Dios? Pero otro punto interesante también es el concepto que este hombre tenía de la palabra bueno. Porque no solo llama a Jesús bueno, pero él se consideraba bueno también. Jesús en el versículo 19 le dice: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál fue la respuesta de este joven? Señor, desde mi juventud yo lo he guardado. Podríamos pensar que era una persona con gran moral, ¿no? Con gran ética. Pero ¿qué es lo que Jesús le dice a este hombre? Versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces este joven parecía que estaba viviendo una vida recta, obedeciendo los mandamientos de Dios. Jesús primero le dice: ya conoce los mandamientos, ¿sí? No robar, honrar a tus padres, no cometer adulterio, no decir falso testimonio. Y este joven: yo he hecho todo eso, ya he guardado todo eso. Pero ahora Jesús toca un punto en este hombre. Le dice: te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tú ven conmigo, tú sígueme. Pero nos dice que se afligió este hombre y se fue, de hecho, se alejó de Cristo, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Y quién era el verdadero Dios de este joven? Su dinero. Y Jesús, usando la ley, los mandamientos, le mostró a este joven que se creía justo y se creía bueno, obediente a toda la ley, le mostró qué había en su corazón. Este joven se fue, pero ahora se fue con otra perspectiva de sí mismo. Y cuando nosotros venimos a la gente con la palabra de Dios, va a haber personas que van a reconocer su pecado, pero aún así no van a querer venir a Cristo. Va a haber otras que ni siquiera van a querer escuchar. Pero no nos desanimemos. Al mismo Cristo, vean, este joven se alejó del afligido. Pero otros, como rey David, van a ver su pecado y van a clamar al Señor. Entonces, Romanos 3:20. Acompáñenme a Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos dice este versículo que ningún humano puede estar bien delante de Dios por las buenas acciones que ha hecho, por medio de la ley, porque nadie ha podido guardar la ley en perfección. Pero lo que hace la ley es nos muestra el pecado. Es como en un cuarto oscuro. ¿Para qué usamos la lámpara? Nos hace ver dónde están las cosas, dónde está la salida, dónde está la puerta. Pues es esa luz que nos muestra el pecado. Y para eso vamos a estudiar los 10 mandamientos. Vamos a repasarlos de una manera rápida y vamos a ver cómo la ley de Dios, como dice aquí la Escritura, nos revela el pecado, pero después para venir a Cristo. Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y cuando nosotros hablemos con alguien, la mayoría de las veces, aunque sí hay situaciones donde hablas con personas y de hecho ya reconocen que han pecado delante de Dios y hasta te dicen, ¿sabes qué? Para mí no hay perdón, para mí no hay esperanza. ¿Y qué hacemos? Pues les hablamos de Cristo, del perdón de Cristo, que Él no quiere echar a nadie fuera, que Él no quiere que nadie se pierda, que Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y turbados y los haré descansar, y cómo Él pagó ya la deuda por nosotros. Pero sinceramente la mayoría de veces nos vamos a encontrar con gente que se cree buena, que se cree justa, que se cree que no ha ofendido a Dios. Y entiendo en cierto punto, en el sentido que uno puede ser un buen ciudadano, puedes pagar tus impuestos, puedes respetar las reglas, y eso es ser justo delante de la ley humana. Pero otra cosa es ser justo delante de Dios. Si te comparas con otra persona, yo recuerdo cuando iba en la primaria y me iba muy mal en un examen, yo recuerdo que la manera que llegaba con mi mamá le decía, pero Diego, que era el estudiante más listo del salón, él sacó lo mismo que yo, le decía. Pero me decía mi mamá, no me importa lo que sacó Diego, tú, ¿por qué sacaste ese 6, no? O así. Pero si nos comparamos con otras personas, pues la gente no es tan mala. Pero una cosa es compararse con otro humano y la otra son los requisitos de Dios. Es otra cosa, ¿sí? Yo recuerdo que creciendo toda mi vida en la iglesia yo me consideraba una buena persona. Dije, es que yo nunca he fumado, nunca me he emborrachado, nunca he andado con mujeres. A lo mejor viene tal pensamiento o tengo tal acción, pero pues soy un muchacho decente, pensaba. Pero cuando estaba en la ambulancia muriéndome, perdiendo toda esa sangre, sabía, cuando estaba todo oscuro ya, sabía que había un Dios. Y cómo temblaba. Y no entendía por qué. Dije, pero si he ido a la iglesia toda mi vida, si leía la Biblia, si me traté de portar bien, ¿por qué tengo tanto temor y por qué sé que hay un Dios y le voy a dar cuentas? Y me pasó por mi mente todo lo que había hecho, cada secreto en la mente, cada pensamiento. Y este joven que se creía el más bueno de todos, en ese momento reconoció que era el peor de los pecadores y necesitaba un Salvador. Y por eso vamos a usar
la ley de Dios. Veamos esos mandamientos. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso quiere decir no tener otro Dios. Solo hay un Dios verdadero. Todos los dioses que tenían los egipcios y otros países eran dioses falsos, espíritus del enemigo, ídolos. Solo hay un Dios verdadero. Y otro mandamiento que nos habla sobre Dios nos dice que el mandamiento más importante, Deuteronomio 6 dice que el mandamiento más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier cosa que se interpone en ese amor al Creador, en ese honra al dador, en esa adoración al Dios vivo, cualquier cosa, puede ser tu trabajo, pueden ser tus estudios, puede ser el amor al dinero como el joven rico, pueden ser otras personas o algún familiar, puede ser tú mismo, tus propios anhelos, tus propios sueños. Estás poniendo tu afecto, tu amor, no en el dador, pero en el regalo. Así que tu trabajo puede ser tu Dios, tu familia puede ser tu Dios, tú puedes ser tu mismo Dios. Y Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como vimos la otra vez, Él es el creador. Y como Él es el creador, Él es el que puso lo que es bueno y lo que es malo. Él lo determinó, y cómo podemos estar bien delante de Él. Y como Él es el creador, Él merece toda la adoración. Los mismos ángeles, dice la Biblia, los serafines que están delante de Él día y noche, con 6 alas, dice que con 2 se cubren los pies, con 2 vuelan, y con los 2 se cubren el rostro, y dicen día y noche: santo, santo, santo. Esto quiere decir: Dios, no hay nadie como tú. Y los mismos demonios, dice que tiemblan delante del Señor. Él es el Dios verdadero. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y también dice: no te vas a inclinar a ellas, ni las vas a honrar. Al hablar de ídolos, sabemos que todas esas culturas tenían sus ídolos hechos por sus manos, metales preciosos o de barro o lo que fuera. Hacían sus propios dioses y los honraban, oraban a ellos. Hoy no estamos muy lejos de esos también. Hay muchas culturas, aún en nuestro país, donde se veneran imágenes. El pueblo de Israel, cuando Moisés no bajaba del monte, ¿qué hizo? Agarró oro, hizo un becerro de oro y le dijo a la gente: este es Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Estaba diciendo: el creador de los cielos y la tierra está reflejado en esta imagen de un becerro. Pero la cosa es esta, que hacer un ídolo no solamente es un ídolo que haces con tus manos, es uno que haces con tu mente. Porque hay mucha gente que dice que cree en Dios. Le dices: ¿crees en Dios? Sí, creo que hay un Dios. ¿Y por qué no vienes a Cristo? Dice: mira, es que en el Dios que yo creo es un Dios que acepta a todos, que puedes vivir como quieras. Y la gente crea un Dios a su conveniencia, un Dios hecho de su propia imaginación, de cómo le gustaría que fuera Dios. Pero la pregunta es: ¿tu Dios es el Dios que las Escrituras revela? Porque si no es el Dios que la Escritura está revelando, has creado tu propio Dios en tu mente. Has hecho un ídolo. ¿Y qué dice la Biblia? Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Yo no lo digo, Dios lo dice. Ningún idólatra entrará al reino de los cielos. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? En Estados Unidos, de hecho, en vez de decir una maldición, o lo usan como maldición, usan el nombre de Dios o el nombre de Jesús. En nuestro caso no es tal costumbre en nuestro idioma hacerlo así, pero usar el nombre de Dios en vano es cualquier momento de irreverencia. Cuando hablamos de Dios superficialmente, cuando hablamos de Dios de una manera mentirosa, cuando hablamos de Dios de una manera irrespetuosa, con ligereza. Y podemos preguntarle a la persona cuando le compartamos, ¿no? ¿Alguna vez hablaste de Dios de esta manera? ¿Alguna vez te referiste al Creador, a tu Creador, y hablaste así respetuosamente de Él? ¿O de risa o de burla? ¿Acaso no le muestra respeto a un gobernante, a un líder, a un rey? ¿Cuánto más el que hizo los cielos y la tierra? ¿Y qué dice? No lo dará por inocente. No lo dará por inocente. El mandamiento 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento es algo diferente. Era un mandamiento dado específicamente para el pueblo de Israel, donde el Shabbat o el día de reposo descansaban y tenían que dejar de trabajar y solamente enfocarse en descansar, en su familia y principalmente en Dios. Pero Colosenses 2 del 16 al 17, ahora en el Nuevo Testamento nos explica qué era el verdadero significado de ese mandamiento. Dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces lo que está diciéndonos aquí Pablo es, todo esto era una sombra. Por ejemplo, puedes ver la sombra, mi sombra no soy yo, pero tiene mi figura. Puedes ver la sombra de un árbol, la sombra de una serpiente. Entonces estaba refiriéndose al verdadero descanso en Cristo. El verdadero descanso en Cristo que nos habla Hebreos, que el que ha creído en Dios ha descansado como Él descansó de sus obras. Y entonces ya en el contexto de Romanos 14:5 nos dice que uno hace diferencia entre un día y otro, otros toma todos los días iguales, pero que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces vemos que Jesús, cuando habló de los mandamientos para mostrar el pecado a este joven, no mencionó este. Pablo en la carta de Romanos menciona los mandamientos para que el lector pueda ver su pecado y pueda ver su necesidad de Cristo, pero no mencionó este. Como lo dije, es una sombra del verdadero descanso que es Cristo. Pero aún así, el principio del descansar, somos humanos, nos ha dado fuerza, sí, pero también ocupamos descanso. El principio de 7, de tomar un día de descansar, un día de tu familia, pero también un día donde puedas dedicarle más tiempo al Señor. Pero luego viene el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar tiene que ver con respetar a aquellos que te dieron vida. Claro, los padres, algunos somos muy bendecidos con nuestros padres, otros han tenido situaciones difíciles donde sus padres tal vez los maltrataron. Pero aún así la palabra de Dios nos dice que debemos de honrar, ¿no? Respetar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguna vez podríamos preguntar, lastimaste a tus padres? ¿Los menospreciaste? ¿Les faltaste el respeto? ¿No les mostraste ese amor y honra que merecen como tus padres? Aún desde pequeño hasta grande. Y tal vez uno no se acuerda, ¿verdad? Pero Dios no olvida. Dios no olvida. Y Dios sabe. Mandamiento 6 dice: no matarás. Eso es quitarle la vida a alguien, derramar esa sangre. No matarás.
Pero Jesús nos mostró el verdadero significado de esto, la profundidad, porque Él dijo: yo les digo que si tú odias a tu hermano en tu corazón, es como si lo mataras. Claro, no es la misma acción de que estás quitando la vida a alguien, pero sí es la misma raíz, sí es el corazón. Y podríamos preguntarle a esa persona: ¿alguna vez has odiado a alguien así en tu corazón? ¿Has tenido ese coraje, ese odio hacia alguna persona? Dios lo ve como homicidio en el corazón. No cometerás adulterio. Esto es cuando hay un matrimonio y una de las parejas tiene relaciones sexuales fuera de ese matrimonio con alguien más. O fornicación, que es no estar casados y estar viviendo en unión libre o tener relaciones sexuales. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Oyeron que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús estaba yendo al corazón de la gente. ¿Sí? Estaba diciendo: no solamente es la acción de ir con la mujer, pero si tú ya la viste en tu corazón, la deseaste de esa manera, en tu corazón ya pecaste. En tu corazón es como si ya lo hubieras hecho delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Los impuros, los fornicarios, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Mandamiento número 8: no hurtarás, no robarás. Y robar es robar, sea algo pequeño, sea algo grande. Yo de pequeño recuerdo que entraba a la tienda y yo no entendía exactamente cómo funcionaba a veces la tienda, y yo agarraba los chicles, yo pensaba que uno podía agarrarlos. Y estaba chiquito y creo que una tía me llevó a una iglesia católica y pasaron la ofrenda. Recuerdo que aquí, por ejemplo, metemos la moneda, pero esa era una bolsa como abierta y se me hizo raro que la pusieran enfrente de mí, entonces yo agarré una moneda. ¿Sí? Y uno podría decir: pues lo hizo sin querer, ¿no? Pero sinceramente, ¿cuántas veces, aunque sea algo pequeñito o sea algo muy grande, sea 10 pesos, sean 1000 pesos, una cosa te hace alguien que ha robado, te hace un ladrón? ¿Y qué nos dice la Biblia? Pues Dios lo ve así mal, sea pequeño, sea mucho, es la misma acción. No hurtarás, no robarás, no tomarás algo que no es tuyo. El 9 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es mentir sobre otro, pero podremos decir a la persona también: ¿alguna vez has mentido? Y pues todos han mentido, ¿no? No, pues mentiritas blancas. Pero ¿cuántas mentiras necesitas para que alguien sea mentiroso? Con una mentira que has dicho en tu vida, mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego. La mentira. El mandamiento número 10 dice: no codiciarás. No codiciarás. ¿Qué significa codiciar? Significa desear algo que le pertenece a otra persona. Puede ser la mujer de otra persona, puede ser la posesión de otra persona, la situación de otra persona. Tú anhelas: yo quisiera eso, quisiera que eso fuera mío. Eso es codiciar. Y es el mandamiento número 10, dice: no codiciarás. No codiciarás. Entonces, Santiago 2:10 nos dice esto. Si gustan apuntarlo, Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Alguien que dice: yo estoy guardando toda la ley, pero es culpable de uno de esos puntos, ya falló en todos. Es como alguien que tal vez guarda la ley de la comunidad, del gobierno, pero comete un crimen muy grave,
aunque haya hecho todas esas cosas bien, es considerado como alguien culpable. Imagínate que estuvieras colgándote de algo que está hecho de 10 partes, pero una de esas se rompe. ¿Qué es lo que sucede? Te caes. Entonces lo que nos está mostrando aquí es cuando llegamos a la ley de Dios, el ser humano queda descalificado, ha roto los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, cuando se nos presenta la oportunidad de compartir el evangelio con alguien y nos da esa oportunidad, ese tiempo, podemos venir a los mandamientos, los 10 mandamientos, y explicárselos como lo entendemos, con palabras sencillas, haciéndole preguntas con mucho amor, con cariño, con sinceridad, y presentarle: mira, estos son los estándares de Dios. Y si le preguntas si Dios te juzga por estos mandamientos en el día del juicio, ¿vas a ser culpable o vas a ser inocente? Alguien muy sincero diría: no, pues culpable. Pero es ahí donde, como Natán, cuando fue a hablarle a David y le dijo de su pecado, y David dijo: sabes que he pecado, estaba listo para recibir las buenas noticias. Y a Natán le dijo: David, pero Dios ha perdonado tu pecado y no morirás. Y aquí es donde, cuando esa persona entiende que ha pecado contra el Dios vivo, ahora viene lo bueno, como dicen, hablarle de qué ha hecho Cristo por él. Pero es tan serio el pecado, hermanos. Nosotros a veces no lo vemos tan serio, pero es tan serio para Dios. Es tan serio para Dios. Fue un pecado que nos separó del Creador con Adán y Eva. Un pecado que trajo toda esta maldición sobre la humanidad. Es muy, muy serio para Dios vivo. Es tan serio que imagínense un juez que llega a un criminal y le dice al juez: juez, es que yo he hecho muchas buenas acciones también. Y el juez le dice: joven, yo no te estoy condenando por una buena acción que tú hiciste, no niego que has hecho buenas cosas en tu vida, pero yo te estoy condenando por el crimen que cometiste. Y te voy a mostrar qué tan grave es tu crimen, que no te voy a dar 1 año de cárcel, o 5 o 10, pero te voy a dar sentencia de muerte. Y así Dios toma tan en serio el pecado que dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tan serio toma el Señor el pecado que nos da sentencia de muerte. Pero ¿qué dice la segunda parte? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí es donde ya podemos presentarle el precioso evangelio y decirle: mira, joven o señor o persona, tú rompiste la ley de Dios, tú rompiste los mandamientos de Dios, tú has ofendido al Creador, tú estás descalificado, pero Jesús vino y tomó tu lugar. Así como cuando tú cometes un crimen o tienes que pagar una multa, y tú puedes, pagando esa multa, quedar legalmente libre de ese crimen que cometiste, legalmente delante de Dios te hace libre de culpa, porque hubo alguien que ya pagó esa deuda en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino en tu lugar, sufrió en una cruz, resucitó de los muertos, venció a la muerte, se levantó al tercer día. Esto comprueba de que Dios Padre aceptó su sacrificio. Y si tú pones tu fe en Él, no en tus buenas obras, no en que tú vas a tal iglesia, no en que tú has hecho esto, pero reconoces como el rey David: he pecado contra Jehová, y pones tu confianza no en ti, pero la pones en Cristo, y te arrepientes de corazón y dejas tu pecado y descansas en lo que Él hizo en la cruz, que Él ya lo pagó todo por ti, serás salvo. Serás salvo. Así que vemos la importancia, hermanos, de la ley de Dios para que el humano pueda ver su necesidad de Cristo.
Acompáñenme a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Ya casi estamos por terminar. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por Él. Aquí nos está diciendo la función de la ley. Dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? La ley no nos podía salvar. ¿Cómo puedo ilustrar esto? Hace mucho tiempo escuché de un padre en los Estados Unidos que a su hijo le encantaba ir al zoológico. Y el niño le pidió, papá, por favor, llévame al zoológico, llévame al zoológico. Y el papá le dijo, está bien, hijo, cuando yo regrese del trabajo, yo te voy a llevar al zoológico, pero quiero que estés listo, que estés arregladito, que estés bien bañadito. Entonces el niño va con su mamá, se baña, se arregla, se peina, se pone muy guapito el niño. Pero ¿qué es lo que sucede? El padre tarda mucho en venir, está trabajando. Y el niño se pone a jugar afuera, sin darse cuenta se empieza a despeinar, a ensuciar. Y cuando llega el padre le dice, hijo, no me obedeciste. No te voy a llevar al zoológico. Y el niño decía, no papá, yo estoy limpio, mi mamá me bañó, yo estoy limpio. Y no quería reconocer, no hijo, no, tú estás sucio. Y el niño llorando, no, yo estoy limpio. ¿Y qué hace el papá? Lleva a su pequeño niño enfrente de un espejo. Y ya el niño cuando ve su reflejo, pues ve que sí estaba algo sucio. Su rostro, su peinado lleno de lodo. Y cuando pudo ver su suciedad, ese pequeño niño reconoce, papá, tenías razón, estoy sucio. ¿Pero qué? ¿El espejo lo pudo limpiar? No, pero el espejo le mostró su suciedad. Ahora sí se pudo humillar, ir ante su padre, y su padre lo llevó al baño y con una toalla y agua lo limpió. De la misma manera, la ley de Dios, todos estos mandamientos que vimos, ¿puede cambiar tu corazón? No, la pura ley no, pero te hace como un espejo, ves y dices, ay, 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 yo me creía muy bueno, pero he tenido otro Dios, he usado el nombre de Dios en vano, he mentido, he tenido malos pensamientos, empieza la persona. Pero ¿qué hace esta ley? Nos lleva a Cristo, nos hace correr a Cristo. Cuando yo estaba en esa ambulancia que estaba pensando que estaba muriendo, yo confiaba en mis buenas acciones, pero ahí quedé desesperado y me di cuenta, dije, necesito un Salvador, necesito esperanza, necesito saber que voy a estar con Él cuando muera. Y vi mi pecado y corrí a Cristo por misericordia. Corrí a Cristo. Y eso es lo que hace esto. La ley de Dios nos muestra que tenemos que venir a Cristo, que tenemos que correr a Cristo. Y es donde le hablamos a la persona del verdadero arrepentimiento, de que se deje su pecado, se arrepienta de su pecado y ponga su confianza no en sus buenas acciones, no en la iglesia, no en alguien, pero completamente en que Cristo pagó esa deuda en la cruz y tomó su lugar en la cruz y murió por Él en la cruz. Solo Él. Y cuando compartimos el Evangelio, el fin de todo esto es llevarlos a Cristo, al Señor Jesucristo. Otra historia real, en Canadá y Estados Unidos hay unas cascadas muy conocidas y dos hombres se cayeron y las aguas empezaron a llevar fuertemente a estos hombres. El primero vio un tronco grande, digamos que un tronco como ese árbol, y agarró ese tronco pensando, como está grande me va a ayudar por su peso. Y el otro hombre no alcanzó a agarrar ese tronco, pero miró una cuerda y agarró esa pequeña cuerda. ¿Quién creen que sobrevivió? Pues resulta que el que se agarró del tronco tan grande, el tronco mismo se lo llevó y se cayó de la cascada y ese hombre murió. Mas el que se agarró de la cuerda sobrevivió, porque esa cuerda estaba conectada con la tierra, estaba amarrada de unos árboles. De la misma manera, la persona que pone su confianza en sus buenas acciones o en su religión o en sí mismos,
o se agarra de sus pecados y no los quiere soltar, cuando menos lo espere va a ser su propia perdición. Va a ser su perdición. Así como cayó de la cascada, caerá en el juicio eterno, será juzgado por sus pecados. Y como vimos en los 10 mandamientos, humanamente no hay justo ni siquiera uno. Pero fue de lo que se quiso agarrar. Pero el otro hombre nos ilustra a alguien que pone su confianza en Cristo. Porque cuando una persona confía en sus buenas acciones, en sus oraciones, en lo que ha dado a otros, en lo que ha hecho en sus sacramentos, todo tipo de esas cosas, no va a ser salvo, porque no hay conexión entre él y Dios por medio de Cristo. Y es cuando está esa conexión con Dios, es solamente por medio de Cristo. Solo Cristo. Dios hecho hombre tomó nuestro lugar en la cruz. Así que, hermanos, para terminar, vimos hoy en el taller de evangelismo cómo compartir nuestra fe, y vimos que una de las maneras es presentando la ley de Dios, los mandamientos. Y la misma ley de Dios es para que veamos nuestro pecado, pero también podamos ver y correr hacia Cristo, el Salvador. Vamos a orar para terminar, pero también quiero hacer una invitación. Si alguien todavía no ha rendido su vida al Señor Jesús, esto que acabo de decir hoy, como les dije desde el principio, es algo muy fuerte, es algo muy duro, a nadie le gusta, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y Dios es justo. Pero Dios no solamente es justo, Dios también es amor. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino y murió por ti, por amor a ti. Cargó tus culpas en sus hombros para que tú pudieras quedar libre y sin culpa delante de Dios. Él ya lo pagó todo por ti. ¿Qué es lo que pide de ti? Que te arrepientas de sinceramente, que dejes tu pecado y pongas tu confianza en Él, lo que Él hizo. Yo te quiero animar ahí donde estás, que tú clames de verdad. Tú de verdad dile: Señor Jesús, sálvame, perdóname, te entrego mi vida, te he ofendido, he roto tus mandamientos. No lo digas solamente con palabras de la boca hacia afuera, pero de tu corazón, un arrepentimiento genuino, como el rey David, que reconoció que había pecado contra Dios, que había ofendido al Creador, pero también cree en tu corazón que Jesús ya lo pagó todo y que murió por ti. Y tú clamas: Señor, sálvame. Clama ahí donde estás. Clama a Él.